Resident Evil es una franquicia titánica. ¿Quién diría que un juego pretendido originalmente como un único título y basado parcialmente en otro título de los años 80 cosecharía el éxito que 27 años después de su lanzamiento lo posicionaría como referente no solo en los videojuegos sino en su género específico, Survival Horror? Hoy en día la franquicia principal consta de 10 títulos, y eso sumándole una igualmente mayor cantidad de precuelas, reimaginarios, contenido complementario, cómics, películas, subsagas y lo que coño sea el juego de Resident Evil Gaiden. Pero hoy me quiero centrar en una subsaga específica, tal vez olvidada tanto por los fans como por la propia Capcom, a pesar de que técnicamente dos de estos juegos son parte de la franquicia principal, pese a que nunca se volvió a hacer referencia a ellos. Esta subsaga es la Gun Survivor, una saga auténticamente outsider, más olvidada que incluso el cómic ese donde Jill se enfrenta a un hombre lobo, que por cierto les recuerdo que también es canon. Esta pequeña saga constó de 4 títulos, aunque solo 3 de ellos se basaron en Resident Evil, porque su tercer título estaba basado en una franquicia de Capcom, la Dino Crisis, y déjenme decirles que es la más falopa de todas. ¿Pero de qué se diferencia de la saga principal? Bueno, como es conocido dentro de la comunidad, esta franquicia fue pretendida como una entrega de disparos en primera persona, alejándose del concepto principal de cámara fija sobre escenarios pre-renderizados. En las versiones europeas y japonesas, los títulos tienen soporte para las pistolas de luz Guncon, y solo la versión norteamericana fue excluida debido a, ciertos acontecimientos de público conocimiento y que pasan muy seguidos en aquel país. Su primer título fue uno conocido como Resident Evil Survivor o Biohazard Gun Survivor. Un dato interesante que tal vez pocos conocen: el juego original de Resident Evil, la versión de 1996, hubo un primer acercamiento de esta jugabilidad cuando Mikami había optado por crear el juego en primera persona, pero las limitaciones de la época hicieron que no pasara de su etapa conceptual y fue descartado a favor de la cámara en tercera persona con escenarios con ángulos fijos. La única evidencia de esto es esta imagen que parece ser un dibujo hecho con crayones. Pero volviendo al Survivor, este fue el primer intento completo por parte de Capcom de hacer un juego en primera persona, aunque el juego fracasó por las limitaciones obvias de la época. Aunque en tiempos más modernos los fanáticos rescataron del olvido a este título, incluso es el favorito de muchos. Apareció para la primera PlayStation en el año 2000. La historia gira en torno a un misterioso hombre amnésico a causa de un accidente de helicóptero, cuya misión es averiguar qué se encontraba haciendo en una perturbadora isla llena de zombies. Ya conocemos la historia de Ark Thompson y cómo llegó a la isla China para investigar los chanchullos de Umbrella, y en su camino se encontró con estos dos morros meados, el Free Fire y el princeso aquel, y cómo el juego se centra en cómo Ark tiene que recuperar su memoria y escapar de la isla. A diferencia de las anteriores entregas de la saga, el juego cambia la vista en tercera persona que se apreciaba en los juegos anteriores por una en primera persona, provocando una mejor visión en el escenario, pero era más difícil de utilizar que los juegos anteriores. También trajo consigo un poquito de polémica. Como lo había dicho anteriormente, originalmente el juego estaba pretendido para ser utilizado usando la Guncon, o sea, la pistolita esta, pero para la época en la que salió había pasado el siniestro de Columbine, por lo que los ejecutivos ponjas pensaron que tal vez sería mala publicidad para el juego promocionarlo por aquellos lares usando un arma de juguete como accesorio de la Play. Aunque hoy en día prácticamente pasa todos los meses este tipo de hechos, así que ¿para qué molestarse? Aunque el juego estéticamente se ve feo, los enemigos son reutilizados de otras entregas y el sistema de disparo sea algo torpe, eso no evitó que el juego fuera bastante rentable, lo suficiente para sacar 3 secuelas, aunque no relacionadas entre sí para la PlayStation 2, y también tuvo el honor de ser un juego canónico dentro de la saga principal de Resident Evil. Aunque, como comenté antes, nunca más se volvió a saber de Ark y los pibes estos en las posteriores entregas. Además que la única referencia que existe dentro del juego para conectarlo con la saga principal es que Leon aparentemente envió a Ark a investigar la isla China. Y pues nada más. La secuela de esta saga fue titulada como Resident Evil Survivor 2 Código Verónica. El juego salió primero en Japón para recreativas a través de una colaboración entre Capcom y Namco, que también la distribuyó.
Posteriormente fue convertido para PlayStation 2 en una versión que fuera de Japón solo se lanzó en territorios PAL, algo así como las arcades en primera persona de Silent Hill. Y es de todas las sagas dentro y fuera de Resident Evil que tiene el argumento más falopa. Básicamente, todos los acontecimientos del juego son un sueño que la Clara tiene mientras está viajando con Christian acá a las instalaciones de Umbrella en la Antártida. Survivor 2 Código Verónica presenta personajes, enemigos y jefes tomados directamente del Resident Evil Código Verónica. En el juego también se aprecia el regreso de Nemesis, que aparentemente se usa para perseguir al jugador si el tiempo se agota, sirviendo en el sistema arcade como medio para prevenir que los jugadores se queden mucho tiempo en un mismo nivel. La jugabilidad del juego se acerca más a la de un shooter en primera persona que el original Gun Survivor, y en vez de un punto de mira manual, el juego usa una cruz que permanece fija en el centro de la pantalla. Y el juego obviamente no tiene nada que ver con la franquicia principal, a diferencia del primer Survivor, pero es bastante divertido de jugarlo, sobre todo si tenés un compa para hacerlo. Y pese a que no caló de este lado del mundo en las consolas de sobremesa, sí fue muy popular en Japón, donde las revistas Game Machine incluyó a Resident Evil Gun Survivor 2, Código Verónica, en su edición del 15 de agosto del 2001, como el juego de arcade de mayor éxito del mes. Y continuando con los experimentos bizarros de Capcom, como tercera secuela nos trajeron no un juego de Resident Evil, de su serie hermana Dino Crisis. Porque sí, ¿no? Eso era lo que querían los fans. No una tercera parte que nos contara qué pasó con Dylan y Regina, sino un spin-off incluso mucho más extraño y falopa que su tercera secuela sacada para la Xbox. Pero al igual que su tercera parte, esta no tiene un carajo que ver con Dino Crisis, o al menos de manera directa. El juego se centra en un joven llamado Mike Wire, teniente del ejército estadounidense que está atrapado en un intenso combate aéreo durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando su avión es abatido, Mike logra salir del avión gracias a su paracaídas, pero justo cuando está a punto de ser abatido por el avión enemigo, Mike parece que es transportado en el tiempo más de 3 millones de años hacia el futuro. Y ahora, en vez de un ejército, debe defenderse contra depredadores prehistóricos, y todo esto ahora con una especie de nueva arma de alta tecnología estilo rifle y con una especie de brazalete comunicador incorporado en su brazo. Todo esto sin ningún tipo de explicación. Cuando ya está en estas nuevas tierras hostiles, una voz misteriosa le habla por el comunicador pidiéndole que busque a una chica llamada Paula. Y sin más opciones, Mike decide hacerle caso y descubrir todo este misterio, obviamente sin dar crédito de lo que está pasando. ¿Quién carajo se le ocurrió este sinsentido de historia? Capaz si hubieran hecho como en Código Verónica y todo esto fue en realidad un sueño que tuvo Dylan en el barco de camino a su misión, capaz si hubiera calado más. Y las pocas cosas aparte de su nombre y que tiene algo que ver con Dino Crisis es que Dino Stalker, también como se llama, destaca las apariciones de Dylan Morton y Paula, ambos de Dino Crisis 2. También se hacen referencia a varios acontecimientos vistos en los dos primeros Dino Crisis. En lo personal es el juego más débil de toda esta subsaga, y pese a que su historia parece que la escribieron después de una sobredosis de fentanil con manados de uva, la jugabilidad es bastante incómoda. El personaje tarda mucho en responder a la hora de disparar, las texturas del juego son bastante borrosas y cuando por fin te acostumbras a todo esto y le seguís adelante, el juego termina muy rápido, prácticamente te lo podés pasar en una tarde. Y te lo aseguro, vas a terminar más confundido que este piloto de la Segunda Guerra Mundial que pasó de dispararle a alemanes a dinosaurios con el Omnitrix en la muñeca. Y después de tantas pruebas y errores de experimento, tanto en lo jugable como en la historia, Capcom se redimió a sí mismo y largó lo que sería la cuarta y última parte de esta subsaga Gun Survivor, y también la mejor de toda esta subsaga, Resident Evil Dead Aim. Resident Evil Dead Aim, también conocido como Gun Survivor 4 Biohazard Heroes Never Died, título bastante largo, lanzado originalmente para la PlayStation 2 en 2003, presenta un gran lavado de cara de esta nueva saga. Como novedad, esta historia es canónica dentro de la franquicia, por lo que se tuvo al menos más cuidado en la continuidad de la misma, siendo los eventos ocurridos en el juego como una secuela directa de los acontecimientos de Resident Evil 3. Por lo que dentro de la línea de tiempo de la saga, este juego es la continuación canónica. En Resident Evil Dead Aim, los programadores se decidieron por una modalidad de juego completamente nueva en comparación con las demás entregas. En este juego, además de tener la posibilidad de llevar dos nuevos personajes,
Bruce McGibbon y Phong Lin, llamó la capacidad de cambiar la perspectiva de juego de primera persona a tercera persona a voluntad. Dicha característica buscaba combinar lo mejor de ambos mundos, una cámara al hombro para el movimiento y una cámara en primera persona a la hora de disparar. Aunque esta modalidad evolucionó posteriormente en Resident Evil 4 como una cámara fija sobre el hombro para disparar con una mira láser, en Dead Aim era una novedad que llamaba bastante la atención y ciertamente fue muy bien implementada, porque se sentía bastante orgánico en el juego y no representaba mucha dificultad. Una novedad nueva es la posibilidad de esquivar ataques, de una forma muy similar a la usada en Resident Evil Outbreak, ya sea si nos encontramos jugando en tercera o en primera persona. Cabe aclarar que si se utiliza el comando esquivar mientras se está apuntando, el juego automáticamente nos cambiará a la cámara a tercera persona. El argumento del juego gira en torno a un agente del gobierno de los Estados Unidos llamado Bruce McGibbon, que debe investigar un misterioso transatlántico perteneciente a la corporación Umbrella. Aparece también un nuevo personaje femenino, Phong Lin, de origen chino, y funge como una agente del servicio secreto chino, también destinada a investigar a Umbrella. Aunque en lo personal me parece el mejor juego de esta subsaga, sí, mejor que el Survivor original, el juego en su momento fue vapuleado por la crítica y los fans por igual, criticando tanto los gráficos, la jugabilidad y sus propios personajes, siendo Bruce y Phong Lin muy parecidos a Leon y Ada, con la distinción de que Phong Lin es china. En su momento el juego solo vendió menos de 1 millón de copias, siendo el que menos recaudó de la franquicia Survivor, y a eso sumándole una serie de factores que, si bien tienen un punto, pienso que no dan valor en cuanto a la experiencia del juego, así como su estatus como survival horror. Yo pienso que este juego creó una muy buena atmósfera de miedo y con enemigos ciertamente inquietantes, a diferencia de las anteriores entregas que directamente olvidaron el factor de survival o incluso el de horror, y se iba más por la acción en primera persona. O para decirlo de una forma más corta, a mí me gustó, loco, ¿cuál hay? Y eso es toda la saga Gun Survivor, un experimento bastante flashero que, así como empezó, terminó muy rápido, solo 4 entregas en 3 años. Tal vez era una espinita que se querían sacar los desarrolladores originales y experimentar un poco con una franquicia en crecimiento como lo era Resident Evil. Así como también promocionar los accesorios de las consolas como la Guncom y las recreativas. Una lástima que no tuvo el éxito que se buscó, pero podríamos decir que sus juegos hoy en día son considerados de culto entre sus fans. Pero ahora quiero escuchar tu opinión. ¿Qué opinas de la franquicia Gun Survivor? ¿Pudiste jugar alguno de estos juegos? Y de ser así, ¿cuál fue tu favorito? Coméntame tu opinión más abajo, así ayudas a que el video suba en las encuestas y le llegue a más personas. Y si el video te gustó, dale like, compartir o seguime en Twitter. Y si quieres ayudar que el canal siga creciendo, puedes hacerme una donación por PayPal. Sin nada más para decir, nos vemos.